Amigas y amigos, un nuevo programa de geopolítica en el Atlas. Hoy 25 de julio, las 17 horas en punto, desde el Complejo Cultural Atlas, en la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe, la República Argentina. Los saludamos. Hoy tenemos un programón, un programa extraordinario, excepcional. Ya les vamos a contar de qué se trata. Habrán visto la convocatoria, el flyer. Esto que un poco nos tiene en vilo a todo el planeta, que tiene que ver con esta cuestión entre israelíes y palestinos, ¿no? Esto que nos venimos ocupando hace tanto tiempo, desde que empezó, ¿no? Y que tenemos mucha empatía con lo que está pasando en ese lugar. Así que vamos a tratar de hoy aprovechar todo el programa, dedicarle el programa a este inmenso tema y tratar de interpretar y tratar de ver por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo, ¿no? ¿Por qué esta altura, a estas alturas de la civilización, a estas alturas del desarrollo y de la evolución humana estamos transitando por el mundo en el que estamos transitando, ¿no? Cada día se nos impone más entender esto, si vamos de alguna manera en caminos de doble vía, ¿no? En algunas circunstancias, en algunas situaciones evolucionamos y en otras involucionamos de manera escalofriante, ¿no? Así que bueno, como primera medida lo voy a saludar a mi compañero desde allá, desde Mar del Plata, a Luis Gote. Bienvenido, Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Como siempre, un placer tenerte y recibirte. Buenas tardes, Gastón. Saludamos a nuestros seguidores y también aprovecho a saludar al compañero Abdul Karim y agradecerle su predisposición y su tiempo para estar en este momento con nosotros y ayudarnos a comprender lo que está pasando en esta región, ¿no? En el cual, Claro. como dijo Gastón, sentimos una gran empatía y solidaridad por lo que viene ocurriendo. Déjame que lo presente ahí. Bueno, es nuestro invitado, Abdul Karim Paz, teólogo, filósofo. Ya lo tuvimos en otra oportunidad. Abdul Karim, un placer saludarte desde Trípoli, Líbano. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por ayudarnos a transitar este camino, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches aquí, seguramente buenas tardes allí en Argentina. Bueno, el agradecido soy yo por la invitación del Complejo Cultural Atlas de ustedes para participar y tratar de pensar un poco como argentinos lo que está pasando y en qué medida nos afecta. Bueno, de nuevo bienvenido. Y ya nos metemos en el tema. Un poco quiero contarles un poquito más sobre Karim, sobre Abdul Karim. Es argentino, es teólogo, filósofo, y en algún momento, y él me va a corregir si genero algún detalle, en algún momento fue cristiano, hoy es musulmán. Nos va a contar algo como siempre al respecto porque el público se renueva y nos va a ayudar a identificar esto, ¿no? A identificar este gran problema que se ha generado o que ha escalado allí en el territorio de lo que es Palestina, ¿no? De la antigua Palestina. Voy a hacer una pequeña introducción para que podamos interpretar, porque hay muchos que no la tenemos muy clara, ¿no? Esta diferencia entre Israel y palestinos, ¿no? Los israelíes que hoy se llaman israelíes a partir de la generación de su Estado, ¿no? Del Estado de Israel, pero que eran hebreos, y los palestinos árabes, ¿no? Aquellos descendientes de los filisteos, ¿no? Y que en algún momento compartieron esa tierra de Canaán, ¿no? Que los judíos llamaron la tierra prometida, que Dios a través de sus escritos se la cedió, y los filisteos o los palestinos, que están ahí desde hace más de 3.000 años, ¿no? Estaban ahí, en teoría, cuando llegaron los judíos, ¿no? Entonces, este escenario que se generó en este transitar, ¿no? Y entonces hay una disputa por esa región, hay una disputa enorme por esa región de Palestina,
que en algún momento empezó a tener alguna connotación de tipo político, ¿no? Y ahí un poco es que ya vamos a meternos y a darle la participación para que se incorpore en esto a Abdul Karim. Abdul, un poco la idea es que nos empecemos a meter en este escenario, y te empiezo preguntando esta cuestión, ¿no? Cuando los judíos llegaron allí a la tierra prometida, a Canaán, ya estaban los palestinos están desde antes. Contanos un poco este escenario para que podamos transitar o para que podamos empezar con una introducción y entender por qué llegamos a donde llegamos, ¿no? Bueno, en el nombre de Dios, con la ayuda de Dios, voy a tratar de echar un poco de luz en la medida de mis posibilidades para este tema. En principio hay que entender que el Dios de Israel, el Dios único, el Dios creador, es el Dios de la humanidad. Israel, que es el nombre del profeta Jacob, que es nieto de Abraham, hijo de Isaac, tiene como misión la prédica del Dios único, la elección de los seguidores de Israel. O sea, Israel es el nombre de Jacob, y los hijos de Israel, o las tribus que se desprenden de los 12 hijos de Jacob, tienen en principio la misión de recibir el mensaje de Dios y difundirlo, y el mensaje de Dios esencialmente es un mensaje de amor y de justicia y de paz, y por lo tanto, en el Dios de Israel, es un Dios contra la opresión y los opresores, que humilla a los arrogantes y a los tiranos, y secunda a los creyentes y humildes y mansos. De ahí la figura de David, que vence a Goliat, o la figura de Moisés, que vence al faraón, o la figura de José, que finalmente salva a sus hermanos, a pesar de que sus hermanos por envidia lo arrojaron en un pozo, tal como cuenta la Biblia y cuenta el Corán. El Dios de Israel es el Dios de Jesús. Jesús viene entre los israelíes, viene entre los judíos. Es el Mesías anunciado y esperado. Desde el punto de vista islámico, son todos profetas del mismo Dios, y Jesús anuncia también el reino de Dios, de ahí que la oración cristiana tan importante del Padre Nuestro, donde Jesús le enseña a los apóstoles cómo y qué pedir a Dios. Y fundamentalmente hay dos versículos del Padre Nuestro que son muy relevantes y que es un poco el espíritu bíblico, que son, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, la voluntad de Dios como en el cielo. La voluntad de Dios en los cielos y en la tierra, Dios es Señor de los cielos y de la tierra, es una voluntad de justicia. Por lo tanto, la cuestión de Palestina, la cuestión de Israel, que nosotros Israel lo mencionamos entre comillas, ¿por qué entre comillas? Porque el proyecto sionista, que es el proyecto fundador del Estado de Israel moderno, que no debe confundirse con el antiguo bíblico, porque el moderno implica la alianza con el faraón de turno, que es Inglaterra, que estafa a los árabes, a los palestinos, cuando les promete, a cambio de la ayuda contra los otomanos y la liberación del Imperio Otomano, que más allá que fuera islámico no dejaba de ser un imperio, le promete la independencia, cosa que Inglaterra no cumple, y a cambio les instala lo que en primera instancia era un hogar nacional que operaba como refugio para los judíos perseguidos en Europa por el nazismo. Ahí te hago una consulta, Abdul. Discúlpame que te voy mechando, vamos metiendo ahí algunas preguntitas, así nos vas esclareciendo más. De lo que vos estás hablando, la caída del Imperio Otomano es el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en consecuencia,
más o menos cerca la creación del sionismo, que como bien vos decías, es el espacio político del pueblo judío, ¿verdad? De esta manera empiezan No, perdóname, Gastón, no A es el ver, espacio judío, no es el espacio político del pueblo judío, no. Es un proyecto político que utiliza al judaísmo exactamente, ahí como va. excusa para colonizar en sociedad con Inglaterra un territorio que no les pertenece, que es Palestina, porque además vos hiciste alusión a que Israel eran los hebreos, antiguos pobladores hace 2000 años de Palestina, etcétera. En un momento de la historia estuvieron allí, pero los askenazis, que son los que fundamentalmente llevaron adelante en principio el proyecto sionista de la creación del Estado de Israel, no eran los judíos de Palestina. Los judíos de Palestina, digamos, vivieron en Palestina hasta la llegada en el siglo XX de los judíos de Europa, que básicamente son judíos conversos históricamente, por eso son rubios de ojos celestes, no tienen rasgos medio orientales. Y ellos, en alianza con Inglaterra, van a comenzar la ocupación bajo la forma de un hogar nacional, que es un refugio. Los palestinos le otorgan ese refugio, pero en rigor los palestinos estaban ocupados por los ingleses, con lo cual no tenían mucha autodeterminación, mucha elección en el tema. Claro. Lo cierto es que después este refugio se va a convertir en el proyecto de Estado de principio del siglo XX, de fin desde la Primera Guerra Mundial, que es un refugio, se transforma para mediados en un Estado y logran, con influencia norteamericana europea, que las naciones incipientes, las Naciones Unidas incipientes de entonces, le otorguen el 56% del territorio palestino. Espérate, no te Esa me vayas, historia... espera, no te me vayas tan lejos para que la gente interprete y para que entendamos bien. Es claro lo que vos decís, esto es central, las dos cosas son súper importantes, entiendo. Una es los judíos que habitaban Palestina, que no tienen nada que ver con esos judíos que al fin de la dominación del Imperio Romano crean o generan la diáspora, ¿no? Esto es la expansión de los judíos por todo el mundo, ¿no? Esos son los que, ayúdame a entender, esos son los que después vuelven con el sionismo, que es este movimiento político que de alguna manera le dice a los judíos que tienen el derecho de formar un Estado y de ser una nación, ¿no? Y ahí empieza a tejerse toda esta alianza, ¿no? Porque hay como una falta de interpretación de cuál es la diferencia en realidad entre aquellos judíos habitantes de Palestina y el sionismo, ¿no? Y el sionismo es No, como... lo que pasa es que Gastón, vos mencionás un retorno, un regreso, una vuelta, pero no es tal. Es decir, hay judíos que sí tienen, digamos, sus ancestros tienen que ver con los judíos que estuvieron en Palestina. Pero en la historia hubo muchas conversiones al judaísmo de házaros y de otras razas que no tienen nada que ver, digamos. Es como si te dijera que todos los cristianos tienen que ver con los cristianos de Palestina, o todos los musulmanes tienen que ver con sus orígenes en Arabia. No. El Islam, el cristianismo y el judaísmo se expandió en el mundo, y entonces gran parte de esos conversos, que no tienen ninguna raíz más que ideológica, pero no racial, no étnica, con esos antiguos judíos que estaban en Palestina, son los que impulsan la alianza con Inglaterra para la creación de un Estado moderno. Influidos por el nacionalismo europeo, van a sostener que tienen que crear un Estado como de autodefensa. Muchos rabinos, inspirados en sus creencias religiosas judías, rechazaban este proyecto porque decían que el retorno a Jerusalén, esperado por todos los judíos, recién se iba a hacer posible con la venida del Mesías. La venida del Mesías para los judíos es un judío que va a restablecer la veracidad y la verdad del judaísmo, pero en rigor para musulmanes y cristianos, el Mesías ya vino al pueblo de Israel y era Jesús, y va a volver.
Entonces, nuevamente, como en la primera venida, los judíos son limpios, van a creer en el Mesías. Y los que no, lo van a combatir como un impostor, como ocurrió antes. Ahora Entonces, hay que, si nosotros caemos, justificar la ocupación mediante un argumento religioso, entonces eso es lo que ellos buscan, eso es lo que ellos quieren, pero la verdad es que eso es inaceptable. No, en realidad quisiera Es como si mañana... Quisiera que nos expliques, porque hay una cosa que hace que muchos interpretemos que este movimiento de retorno de los judíos a esa tierra también tiene que ver con el fin de la, como decíamos recién, el fin de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, la caída del Imperio Otomano, y de alguna manera se empieza a gestar en Europa un antisemitismo, el fascismo y toda esta cuestión. ¿Nos ayudas a entender dónde nace esta movida de la post-Primera Guerra Mundial, donde se empieza a generar este rechazo hacia el sionismo, hacia el pueblo? De alguna manera se termina mezclando hasta con el pueblo judío, ¿no? Pero este antisemitismo o este vinculado al fascismo también genera un rechazo y un éxodo de judíos. Esto es un poco lo que nos cuenta la historia, ¿no? Y acá estás vos para tratar de poner desde tu visión claro sobre oscuro, ¿no? Pasa que efectivamente hubo un antisemitismo y una persecución tanto en Rusia como en Europa. Lo que no se puede hacer para solucionar un problema de Rusia o de Europa es crear un problema a personas ajenas a esa situación. Los palestinos, que en un 8 o 10% eran judíos y después hay un porcentaje de cristianos y una mayoría de musulmanes, no tuvieron nada que ver ni con ese fascismo, ni con las persecuciones, ni nada. De modo que no podían, no fue correcto convertir un refugio, un hogar nacional que no tenía pretensiones de Estado. Está en la Declaración Balfour, donde la inmigración judía tiene como condición no perjudicar a los nativos. Eso después se deformó, fue una primera instancia, pero una especie de caballo de Troya, porque después, en la medida que fueron llegando las inmigraciones, superando los cupos incluso que le daban los ingleses, de ahí que los primeros grupos terroristas judíos atacan a los ingleses, justamente para que aumenten el cupo de inmigración y ese refugio se convierta en un Estado. Bueno, claro, porque la cuestión es que ese es el comienzo del problema de la ocupación, que es un problema de 76 años y que de ninguna manera es un problema de miles de años o un problema, digamos, que tenga raíces religiosas. Exactamente, le recordamos a la gente, y acá, y todo está sujeto, nosotros estamos un poco hablando de la historia que no hemos vivido, que no hemos vivenciado, con lo cual siempre acá lo sometemos a tu corrección, que bueno, que estás más cerca de los hechos y de las vivencias. Para 1900, tengo datos, para el inicio del siglo XX, solo el 10% de los palestinos eran judíos, ¿no? Ocupando esa tierra. Claro. Entonces, digo esto para que nos hagamos una composición de quienes habitaban en esa tierra. Y como bien vos decías, este antisemitismo que se generó en Europa termina finalizada la Segunda Guerra Mundial con la creación de Naciones Unidas, que también vos hiciste ahí una reseña, y creando dos estados, ¿no? Esto acá empiezan también a generarse nuevas preguntas. Esta resolución un poco de Naciones Unidas que crea dos estados, ¿no? Y que crea el Estado judío y el Estado árabe. Y esto cuando empezamos a rascar un poco, se da ahí una primer cuestión, ¿no? ¿Por qué Naciones Unidas crea un Estado judío y un Estado árabe, ¿no? En lugar de crear un Estado israelí y un Estado palestino, ¿no? O de alguna manera la lógica nos hace arrancar por esa pregunta, ¿no? Lo que pasa es que en la raíz, la ocupación
imposibilita una convivencia pacífica entre el ocupado y el ocupante. Por lo tanto, la solución, entre comillas, de una división de la tierra, encima dándole un mayor porcentaje a los ocupantes, generó una crisis, porque no resolvió nada. Lo que hizo fue ahondar la crisis, porque ahora, de manera legal, entre comillas, ahora la ocupación se hacía efectiva y se conformaba un Estado, el de Israel, que tenía todo el apoyo de las potencias vencedoras de la guerra. Es decir, tenía el apoyo de Inglaterra, de Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, Francia y el resto de las naciones europeas. Sí, aliados, con lo cual Israel era una punta de lanza, una suerte de desembarco colonial donde a Inglaterra le venía bien también por la importancia geopolítica de la región y además allí tenía una suerte de gendarme que ayudaba a mantener el territorio colonizado por Inglaterra y Francia, porque en realidad, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Inglaterra con Francia dividen, colonialmente hablando, al territorio islámico y ponen reyes a piacere, digamos, o sea, instalan gobiernos monárquicos. Nada que ver con lo que habían prometido de una autodeterminación de esos pueblos y una libertad y una independencia. De modo que, en realidad, en la raíz de toda esta problemática, de toda esta crisis, está la postura colonialista europea, fundamentalmente inglesa, después de la Segunda Guerra va a pasar a ser norteamericana, y es así como vemos hoy que Israel, para enfrentar a un grupo armado, ni siquiera un Estado, ni siquiera un municipio, a un grupo armado como Hamas, necesita de la intervención norteamericana-inglesa. Bien. Es decir, no se sustenta en sí mismo, sino que necesita de esa... No te me aventures al presente porque quiero transitar un poquito más la historia, porque necesito que nos ayudes a comprender bien profundamente este tema, ¿no? Porque está muy, muy superficial y la verdad que es un tema muy, muy, muy profundo y muy relevante para el mundo de hoy, para que lo sigamos entendiendo superficialmente. Así que te pido disculpas de llevarte un poco más al tema de la historia. El 14 de mayo del 48 es cuando se crea el Estado de Israel a través de la Resolución de Naciones Unidas, ¿no? Y ahí te voy a hacer una sucesión de preguntas y después vos me las vas contestando, ordenándolo de acuerdo a cómo te parezca. ¿Por qué los palestinos no saltaron en ese momento a decir, bueno, si se está creando el Estado de Israel, ¿por qué no creamos el Estado de Palestina en lugar de esta ensaladera que le plantearon cuando reconocen a un Estado árabe, ¿no? Porque reconocer a una fracción árabe es como muy amplio, ¿no? Es como decir, che, te damos a vos, te reconocemos como Estado judío, como Estado de Israel, y a lo demás vayan todo a la bolsa, ¿no? Y ahí se genera una primera instancia que determina, digamos, que los palestinos, junto a la Liga Árabe, que vos recordarás, allí Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudita, le declaran la guerra a Israel, ¿no? La primera declaración de guerra que conocemos en la historia del mundo occidental es de los palestinos hacia los israelíes, ¿no? En la post-declaración o el post-reconocimiento del Estado de Israel, ¿no? Entonces, que un poco termina en la bisagra que en el año 73, digamos, se da en la guerra de Yom Kippur, ¿no? Esto me gustaría que nos ilustres un poco, porque esta guerra de Yom Kippur termina ganándole Israel, ¿no? Y en consecuencia genera que se quede con mayores territorios de los que le había dado Naciones Unidas inclusive, ¿no? Genera una expansión de Israel sobre el territorio palestino y allí un poco se da una situación en la que esta guerra, el ganar esta guerra, representa por parte del primer Estado árabe el reconocimiento de Israel, que es Egipto, ¿no? Y parece que ahí hay un gran negocio que tiene que ver con que Egipto reconoce a Israel
como un Estado, es la primera nación árabe que reconoce a Israel como Estado. Se nos fue, me parece, Karim, ¿no? Parece que no lo estoy teniendo en la pantalla. ¿Se le cortó? ¿A todos? Ah, ¿Abdul se le cortó? No, Abdul, sí, creo que se le ha cortado la comunicación, ¿no? Bueno, así que esperemos que vamos a esperarlo a ver si retomamos. retomamos con Abdul. De todas maneras, seguimos un poco conversando nosotros para poder interpretar esto. Como les decía, hay una gran bisagra en este conflicto, que es esa guerra de Yom Kippur, que yo le quería preguntar a Abdul y que ahora cuando se retome le vamos a preguntar. La primera nación, ahí está incorporándose. Bueno, te nos había acá sido, estamos de nuevo. Abdul, te nos había sido. Bueno, ahí te tenemos nuevamente. Lo que te decía... Me decía, poco, ¿por qué los palestinos no se alzaron en la repartición? ¿Por qué los palestinos no se alzaron? ¿Por qué le declaran junto a la Liga Árabe la guerra a Israel? ¿Y por qué en el fin de la batalla, en el 73 de Yom Kippur, un poco ahí se da lo que parece, en primera instancia, un gran negocio que tiene que ver con el reconocimiento del primer país árabe que reconoce a Israel como Estado, que es Egipto, y parece que Egipto le paga con el Sinaí, ¿no? Parece que era uno de los territorios a donde se había extendido, más allá de lo que le había otorgado Naciones Unidas al Estado de Israel, en esta expansión, en la guerra que se había generado, Israel se queda con el Sinaí, ¿no? Y a cambio del reconocimiento de Egipto, le devuelve el Sinaí a Egipto, ¿no? Y entonces ahí empieza el origen que terminará en 1987 con la primera intifada, ¿no? Y acá hago digamos, un parate para que vos puedas desarrollarnos, digamos, un poco esta etapa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial o el reconocimiento de Naciones Unidas, un poco hasta la primera intifada, ¿no? Que esto parece todo parte de un gran negocio, además, ¿no? El tema, Gastón, es que los árabes estaban colonizados, no tenían una autodeterminación, no tenían un poder autónomo, estaban colonizados por Inglaterra, por Francia, de modo que el proyecto por el cual se inclinó Inglaterra con mayor énfasis fue el de la creación del Estado de Israel. Y ese fue el proyecto que apoyó Inglaterra realmente. Por lo tanto, a partir de que la inmigración comienza a transformarse de un refugio en la búsqueda de la creación de un Estado, que era la intención primaria, pero que primero se camufló como nos persiguen, denos un refugio, denos un lugar de paz, denos un lugar para la familia, etc. El problema es que ese incremento de la inmigración, desbordando el tema de meros refugiados en un complot entre los ingleses y los sionistas, hicieron que se genere una resistencia palestina, pero una resistencia palestina que no estaba al nivel del poder de fuego que tenía, por un lado, Inglaterra como potencia colonial, que todo esto se hacía bajo el paraguas inglés, que apoyaba a los sionistas, y las armas que recibían los sionistas, el apoyo que recibían los sionistas para concretar su objetivo. Entonces, la cuestión se volvió ya tan crítica que incluso Naciones Unidas envía una persona para mediar y es asesinado por las fuerzas terroristas de Haganah y de Irgun y esas fuerzas primarias del protoestado, digamos, israelí. Y entonces el tema es que la partición constituye una afrenta contra los palestinos. En ese momento los palestinos como tales, bajo la colonización inglesa, no tenían una capacidad de reacción por sí mismos, digamos, que esté a la altura de poder defenderse de tamaña agresión,
Con lo cual Egipto, Jordania van a unirse, digamos, van a apoyar a los palestinos en esta agresión que sufren, y entonces ante la partición, en donde Naciones Unidas, recién creadas y bajo la influencia de las potencias ganadoras de la guerra mundial, sobre todo Estados Unidos, consigue una mayoría de votos para hacer algo que su Carta Magna le prohíbe, que es partir un territorio sin la anuencia de los nativos, de los que viven ahí, sin respetar su derecho a autodeterminación, bajo esa contradicción. Por lo tanto, en la partición, que además le otorga, los judíos para entonces ocupaban un porcentaje menor, le aumenta el territorio, le confiere el 56% de las mejores tierras, y entonces se produce la primera intervención armada de los árabes contra ese protoestado o estado recién, digamos, legitimizado, entre comillas, por Naciones Unidas, y ahí, con la ayuda de las potencias occidentales, Israel va a vencer. Va a vencer además en sucesivos enfrentamientos. Ahí te pregunto, Pero el problema Abdul, palestino siempre va a subsistir. Los palestinos siempre van a estar reaccionando a la ocupación hasta el día de hoy. estamos transitando, y ustedes escucharán, si están sacando sus propias conclusiones, esto está jugosísimo, porque Abdul Karim nos está diciendo que por un lado los ingleses dominaban a los árabes y por otro lado los aliados, de los cuales los ingleses eran parte, generan la creación a través de Naciones Unidas del Estado israelí, con lo cual estaban de los dos lados del mostrador. Y esto, digamos, las potencias, la anglósfera, digamos, estaba de alguna manera de los dos lados del mostrador, promoviendo a unos y dominando a otros. Y acá se produce esta bisagra, que me gustaría también escuchar tu opinión, Abdul, que es en la guerra de Yom Kippur de 1973, ¿se mete Palestina en la Guerra Fría? Porque la teoría dice que de alguna manera en esta guerra Estados Unidos apoya a Israel y Rusia apoya al pueblo árabe o a lo que queda de Palestina, ¿no? o a los palestinos. Entonces, la pregunta es, este conflicto de dominación que estaba bajo la anglósfera, aparece un nuevo jugador, Rusia, en la Guerra Fría, y meten este conflicto dentro de la Guerra Fría, en tu opinión. Sí, el tema es que te voy a dar algunas pautas para que los televidentes se ayuden a pensar el tema. Las Naciones Unidas hasta el día de hoy están bajo la influencia norteamericana. Basta ver en las Malvinas, Naciones Unidas o la Asamblea General dice que Inglaterra debe sentarse a negociar con Argentina, y sin embargo Inglaterra veta esa resolución y no se hace absolutamente nada. O sea que Naciones Unidas en realidad son una institución, una organización que se apura a condenar todo lo que le convenga a las potencias, pero a la hora de los derechos de los débiles es muy lenta e ineficaz absolutamente. La prueba está que la Corte Suprema de Justicia Internacional dice que Israel está cometiendo genocidio, acusa de criminal de guerra a Netanyahu, pero no es vinculante, o sea, no pasa nada, sigue todo igual. Y Estados Unidos recibe a alguien que tiene un pedido de captura internacional por la Corte justamente de Justicia Internacional, que es un apéndice de Naciones Unidas. Ahora, el tema es que efectivamente, como vos bien decís, los movimientos de liberación árabes palestinos, frente a la fortaleza de las potencias occidentales que apoyan a Israel, a la cual llaman los mismos sionistas
una cabeza de playa, una punta de lanza de la civilización contra la barbarie. Así describían ellos a los nativos de esos territorios. Entonces, claro, los árabes, Egipto, los palestinos, etcétera, van a buscar ayuda, como otros movimientos de liberación en Latinoamérica, a la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética no está a la par en materia de poder y de apoyo a estos movimientos de liberación de lo que es el peso colonial que tiene Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Por lo cual, esas luchas son asimétricas, son muy, digamos, desiguales. Esto es que Israel va a tener una serie de victorias militares que va a afianzar su dominio y su expansión, porque Israel va a ocupar el Líbano, va a ocupar Siria, va a ocupar Egipto y va a ocupar... luego va a tener a Jordania, digamos, totalmente dominada. Claro, y allí es cuando se da esto que también me gustaría preguntarte. Luis, intervení cuando quieras. Sí, señor, tenés ahí, déjame terminarle esta pregunta y intervení después cuando quieras. Ahí nosotros tenemos en esa etapa donde vos decís que aparece la intervención de Rusia y que, por supuesto, por la diferencia de poder termina ganando Israel y consolidando más aún su posición y su expansión allí en tierra de Palestina, o en la región palestina. Vamos a tratar de identificarlo así para que la gente entienda. La región palestina es la parte que nuclea lo que se quedó Israel, más Cisjordania, más la Franja de Gaza, ¿no? Que en su momento Cisjordania estaba administrada por Jordania, digamos, y la Franja de Gaza por Egipto, ¿no? Esto es a partir de esta guerra de Yom Kippur, que termina, como decíamos bien, en 1987 con la primera intifada y la creación del movimiento Hamás, ¿no? Y ahí es un poco donde ya nos empezamos a meter en el presente. ¿Cómo nos explicás, o lo que a mí se me generó como pregunta, es cómo el pueblo o el movimiento árabe de alguna manera colabora, tal vez sin querer, ¿no? Y esto es lo que a veces uno, como bien vos decías, ¿viste? No le quedó más remedio que ir a buscar apoyo de los rusos porque la diferencia era abismal. Ahora, ¿cómo colabora en la fragmentación, de alguna manera, de Palestina, que termina siendo, en principio, fragmentada en dos, administrada la parte de Cisjordania por Jordania, la parte de Gaza por Egipto, pero que después termina con la creación de este movimiento Hamás, que termina generando una debilidad en la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Porque recordemos que en este transitar aparece el Acuerdo de Oslo, ¿no? El Acuerdo de Oslo es allá por cerca de finales del siglo XX, estamos hablando cerca del 2000, aparece esto que es lo que casi llegó más a su punto de posibilidad de paz, ¿no? Donde de alguna manera Palestina reconoce el Estado de Israel y los judíos o los israelíes reconocen a la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Entonces, ahí aparece como esta cuestión que a mí me genera interpretar cómo, sin querer o queriendo, el movimiento árabe termina siendo un debilitador de la unidad palestina, ¿no? Y en consecuencia esto no es un juicio, ¿no? Es querer entender esto, y cómo Hamás también termina, de alguna manera en el 2005, cuando termina consolidándose y ganando esas elecciones, entre comillas, de alguna manera, y controlando la Franja de Gaza, termina debilitando a la Autoridad Nacional Palestina, que controla Cisjordania y que genera una fragmentación en todo lo que es el pueblo palestino. Corregime, por supuesto, y es más pregunta que afirmación lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, yo te voy a contestar de la siguiente manera. En primer lugar, bajo una ocupación, todo es muy relativo, porque
es muy difícil el tema de la conservación de la unidad total bajo una ocupación, porque generalmente el ocupante busca apoyar a fuerzas negociadoras que de alguna manera reconozcan o digamos se rindan a la ocupación y negocien una sumisión, una rendición por algún tipo de alivio en alguna cuestión menor, pero entregando el gran capital. Y otra facción va a optar por la resistencia, por el no reconocimiento de la ocupación, con todos los problemas que eso conlleva en un estado de ocupación que es muy brutal. Entonces, hay que entender que los países árabes que son derrotados, a pesar de su alianza con la Unión Soviética, los países árabes estaban colonizados, e incluso culturalmente, porque sus movimientos de resistencia a la ocupación de las potencias occidentales eran mediante ideologías occidentales, como ser el nacionalismo occidental, como ser el socialismo occidental, como ser una mezcla, una combinación de ambas, etcétera, con ideas seculares, o sea, con una mentalidad secularizada que no le va a conferir una unidad popular lo suficientemente fuerte como para resistir y contrarrestar una ocupación que, por otro lado, es muy, digamos, presenta un desafío muy grande, es un poder muy grande, porque, insisto en esto, no hay que ver a Israel como un ente aislado, sino como una punta de lanza de todo un poder de la OTAN. Entonces, lo que sucede es que justamente la Autoridad Nacional Palestina, que es heredera de Arafat, digamos, de ese movimiento de la OLP, en el acuerdo de Camp David va a renunciar a sus reclamos de liberación, de independencia, mediante una negociación por el cual van a reconocer prácticamente la ocupación del 80% de la Palestina histórica a cambio de un Estado palestino, la promesa de un Estado palestino a futuro en Cisjordania. El problema es que esa promesa nunca se cumplió, y de un 20% que habían negociado quedarse para la creación de ese futuro Estado palestino, hoy en día le queda, no sé si un 7%, absolutamente fragmentado en Cisjordania. Frente a esa capitulación de Arafat, de la cual luego se arrepiente y muere misteriosamente, para muchos martirizado, hace que una parte importante de la resistencia palestina no acepte esa negociación de Oslo, no acepte Camp David. De hecho, Camp David le va a costar. Oslo es Arafat, Camp David es Sadat, el presidente de Egipto, que era un militar. Ajá. Le va a costar la vida porque lo van a justiciar fuerzas revolucionarias egipcias islámicas. Es decir, que ahí aparece, sobre todo va a tener un gran ímpetu la ideología islámica, esta vez una ideología propia, totalmente independiente de la colonización intelectual europea, fuera de los códigos europeos de organización social política. Van a surgir los grupos islámicos. Hamas va a ser un grupo que es un desprendimiento, tiene raíces en la hermandad musulmana, que va a tener un mensaje anticolonialista, de independencia, de liberación, apoyándose en su concepción islámica, en su concepción cultural, histórica, popular, y se va a oponer a una visión más secular y más negociadora, más pro-occidental, que es la que sostienen la Autoridad Nacional Palestina, con lo cual no es que los palestinos sean culpables de esa división necesariamente. En una ocupación,
echarle la culpa a los ocupados de sus debilidades, de sus contradicciones o de sus diferencias me parece que no es digamos, el eje de la cuestión. El eje de la cuestión es la ocupación. Claro, está Una claro. vez que se liberan de la ocupación, después vendrá el turno de los palestinos de ver qué organizan, cómo se autodeterminan. Ese es otro capítulo. Está Lo muy cierto, claro. y termino Sí. esto, es que la postura negociadora de la Autoridad Nacional Palestina, que además recibía financiación y apoyo de Israel y los aliados, porque era la instancia negociadora. El problema que han tenido, hoy en día están reunidos en China y están llegando a un acuerdo nacional palestino de todas las facciones frente a lo que está sucediendo hoy. La cuestión es que ese Estado nunca se concretó, nunca pasó de ser un municipio absolutamente controlado por Israel. No había Estado, no había Fuerzas Armadas, no había fronteras, no había moneda independiente, no había nada, no tienen nada. De modo que eso fortaleció la postura de resistencia, el fracaso de la negociación. Bien. Y bueno, eso es un poco es lo que está sucediendo. Déjame transmitir Dale, Luis. como para comprender, porque nos estamos, creo que, olvidando de un hecho histórico que es fundamental para entender y comprender toda esta situación. Cuando se inicia todo el proceso de descolonización después de terminada la Segunda Guerra Mundial, los que serán futuros estados y los líderes que peleaban por su reconocimiento como futuros estados, sobre todo en gran parte de Asia y todo lo que sería el noreste de África, se reúnen en Bandung, en Indonesia, en abril del 55, conocido como Conferencia de Bandung, donde los asistentes, alrededor de 60 líderes asiáticos y africanos, se comprometen a trabajar en estos 12 principios, que después darán lugar a lo que conoceremos como los países no alineados, del cual formó parte la Argentina también, hasta la primera presidencia de Carlos Menem, donde nos separamos de estos países no alineados. Según algunos historiadores, como Fermín Chávez, inclusive el filósofo argentino Alberto Huela, sostiene que esta conferencia de Bandung se vieron influenciados por el concepto continentalista del general Perón. En esta conferencia fueron parte Nasser, Nehru, Sukarno, que según Vuela, el general Perón había sido invitado, pero después con el proceso del golpe de Estado no participó. A que estos países no alineados no lograron articular un frente como para detener o confrontar el nuevo colonialismo que se instala y se fue instalando, como vos bien lo decís también, en los países que se constituyen después como soberanos, después de todo este proceso de colonización, que de alguna forma también sucedió en América Hispana. Voy escuchando a Abdul Karim y veo mucha similitud en lo que ha pasado en la América Hispana después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas similitudes. Yo creo que por eso nuestros pueblos, no así nuestros dirigentes políticos, después hablaremos sobre la decisión tomada por el actual gobierno con respecto a Hamas, te decía que muchos de nuestros pueblos, no solamente el argentino, en la América Hispana, entiende y comprende y de alguna forma también apoya al pueblo palestino. Porque tenemos historias, más allá de las diferencias religiosas, muy similares, ¿no? Y en principio tenemos un enemigo en común, porque Inglaterra es la que se encargó de destruir el proyecto unificador de América Hispana, que era una nación con un lenguaje, con una religión, con una idiosincrasia que hasta hoy nos muestra con muchas similitudes a los hispanoamericanos, desde México hasta la Argentina, o del sur. Bueno, cuando decimos de México hay que incluir lo robado por Estados Unidos, ¿no? Que todo, casualmente toda la zona del petróleo y del oro, nada menos. Siempre con los recursos, digamos, son muy ávidos de los recursos ajenos. Entonces, ¿qué pasa? Que de la misma manera que se atomizó al mundo islámico que estaba bajo el dominio otomano, que como dicen los musulmanes en
en la región del sudeste asiático, porque ellos, del sudoeste asiático, perdón, ellos prefieren hablar de sudoeste asiático o sudoeste o sudoccidental, digamos así, de Asia y no de Oriente Medio, porque Oriente Medio es un concepto europeo, colonial, colonizador. Ellos sostienen que a pesar de que el Imperio Otomano era un imperio y no era realmente un sistema islámico como se debía en cuanto a justicia y demás, pero por lo menos había una unidad, eran una potencia. Pero el proyecto colonial inglés y francés lo atomizó, lo dividió, igual que hizo con América Hispana. De modo que sí, claro que hay grandes similitudes y grandes padecimientos que nos hermanan, porque las luchas de liberación de los pueblos están muy intrincadas entre sí, al punto que generalmente los imperios tratan de evitar por todos los medios que no cunda el ejemplo. Es decir, aunque sea un pequeño territorio en cualquier parte, hoy más que nada con la globalización y la información al instante de todo el globo, cualquier movimiento de liberación inmediatamente es visto con ojos tentadores para los pueblos bajo dominación y colonización. Imaginemos que la Argentina, por ejemplo, está totalmente colonizada y sometida a una deuda impagable impuesta a sangre y fuego, con golpe de Estado a un proyecto nacional de proyección americana, como el de Perón, que era realmente un proyecto extraordinario de autodeterminación, de industrialización, de ingenio, de capacidad y de tracción para una unidad de lo que fuera los Estados Unidos de Sudamérica en principio. Un proyecto continental que nos hubiera puesto a jugar en las grandes ligas de las potencias continentales mundiales. Sin embargo, ese proyecto no es que fue vencido en libres elecciones, sino que fue arrasado con 2 golpes de Estado y fue destruido todo el proyecto de independencia, soberanía, industrialización, etc. A pesar de eso, ha habido intentos, quizás no tan extraordinarios como el de Perón o el de Irigoyen, que casualmente ambos, no casualmente, sino causalmente se producen en las 2 guerras mundiales, en la primera y la segunda. Con lo cual, esta tercera guerra mundial en cuotas, como dice el Papa, le genera a la Argentina, si se sabe respetar a sí misma y su historia y su legado, digamos, la posibilidad de aprovechar que las potencias están enfrentándose a situaciones muy graves entre ellos, que le permita a la Argentina realmente volver a pensar en sí misma y no como está haciendo hoy, que está totalmente regalada inclusive al caballo perdedor, porque en la gran contienda internacional el anglo-sionismo está en una situación de resquebrajamiento y de debilidad. Está bien, no ha terminado de caer y sin duda que pone énfasis en la concentración en torno a lo que ellos llaman absolutamente en forma despectiva patio trasero, pero yo creo que esto es una situación pasajera, no tiene raíces en la identidad, en la cultura y en la historia argentina, así que esperemos que pase como un momento, digamos, de transición. Un momento crítico para la identidad nacional. Abdul, déjame que volvamos a terminar de cerrar el tema de allí, es muy ilustrado la referencia con el resto del mundo. Déjame volverte a que podamos cerrar un poco la idea del conflicto allí en tierras de Palestina, ¿no? Fundamentalmente quiero dejar claro a la audiencia que nosotros no tenemos una visión de culpabilidad hacia ninguno de los dos, ni de identificar al oprimido como responsable de la opresión. Esto estamos claros. Lo que queremos es entender, porque muchas veces también existen las responsabilidades de los
de los actores, y muchas veces también hay sociedades ocultas en el mundo, quienes analizamos y estudiamos un poquito y le dedicamos más horas, no porque seamos más que ninguno, sino porque le dedicamos más horas al estudio y a leer entre líneas, nos damos cuenta que en muchas ocasiones, por debajo de la línea de flotación, los intereses se mezclan y los intereses se comparten y en las mesas se sientan. Y los argentinos sabemos de esto además, ¿no? Sabemos de aquella terrible época del último y el más sangriento de los golpes de Estado, donde había una mesa chica. Pero bueno, será objeto de otro programa, no me quiero meter en un lío nuevo. Vayamos al lío en el que estábamos. Y te hago dos preguntas para que vayamos un poco más cerca transitando hacia la actualidad. El movimiento Hamás es un movimiento creado desde la génesis de una rebelión honesta y pura de un pueblo árabe que se siente oprimido, o hay una relación como decíamos antes, ¿no? Hay una relación en este sentido vinculada a todos los movimientos terroristas en el mundo, que de alguna manera, cuando uno pregunta de dónde se financian, todos nos ponemos colorados, ¿no? Entonces, algún vínculo y alguna relación en la mesa chica terminan siempre teniendo. Y esto me lleva a preguntarte también, aquel día después del 50 aniversario de esta batalla de Yom Kippur, que fue este octubre, este día sangriento en el que Hamás atacó Israel, y que esto generó una primer condena casi global de esto, y que de alguna manera justificó, y ahí quiero ir, de alguna manera justificó primero el infantilismo de pensar que los sorprendieron al Estado de Israel, sorprendieron al Mossad, y uno veía los videos, gente en motoneta, yo tuve una moto como la que veía ahí, la primera moto que tuve en mi vida, entonces, esto es casi dantesco, ¿no? Si hubiéramos hecho una película en Hollywood, hubiéramos dicho, che, se te fue el chiste. Entonces, después empezamos a ver que el servicio de inteligencia ruso, a través de Egipto, habían avisado que esto iba a ocurrir. Entonces, hay una relación a partir de esto que vos decías, ¿no? A partir de esto que uno trata de entender, ¿no? A ver, ¿a qué están jugando? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Cuál es la mesa chica? De alguna manera, ¿dónde termina esto? Porque evidentemente, y esto es lo que a nosotros más nos afecta y más nos preocupa, y creo que la empatía de la humanidad tiene que ver con esto, ¿no? Hay miles y miles de inocentes que no importa la religión, no importa de qué lado están muriendo niños de manera escandalosa. Y acá hay una mesa chica donde cuando queremos escarbar o cuando queremos rascar un poco la lata, viejo, dejémonos de joder. Al final del día algo raro hay. Entonces, un poco esto para que vos nos cuentes un poco, a ver si nos esclareces un poco estas dudas que nosotros tenemos, sin ánimo ni de defender ni de culpar a ninguno. No jugamos este partido, no estamos en esto. Solo queremos decir, muchachos, paren, basta, dejen de matar niños, dejen de flamear banderas en las que terminan escondiéndola en el ropero y después se juntan a ver de qué manera resuelven los negocios, ¿no? Entonces, nada, este es un poco lo que queremos preguntarte. Bueno, mira, con respecto al origen puro o impuro, o medio impuro de los movimientos de liberación palestina, que son varios, Hamas es uno, yo te diría que me parece que hay que ir de lo grueso a lo fino. Si mezclamos lo grueso con lo fino es un desastre. O sea, lo grueso acá es que hay una ocupación. Y frente a la ocupación, ya lo decía San Martín, ¿viste?
lo que importa es ser libre, lo demás, o sea, después vendrá el detalle fino de qué proyecto hay, de quién es más honesto, quién es más solidario, quién es más desapegado, quién es... Bueno, entonces, eso es una discusión a posteriori, si querés, o si querés en los movimientos de liberación, por supuesto, uno toma partido por una cosa o por otra. Los movimientos son complejos, pero el grueso de la cuestión es que hay una ocupación. Eso es El grueso de la indiscutible. cuestión, aparte hay una cuestión, y es que no hay fuentes independientes que hayan corroborado que jamás asesinó niños, los metió en los hornos, No, despanzurró no. a mujeres embarazadas, violó a mujeres. Todo eso es una propaganda que hasta los norteamericanos se desdijeron de eso porque no hay tal cosa. Eso es propaganda sionista que yo, digamos, no tengo por qué creerles si no muestran realmente cuestiones. Por supuesto que si las hubiera, las condenamos absolutamente, sean los que lo hicieran, el nombre que tengan, se digan musulmanes, se digan lo que se digan, palestinos. Inclusive ningún movimiento de liberación real puede hacer barbaridades con respecto a niños, mujeres, civiles, etc. Ahora, lo que no se dice es que el movimiento de liberación palestina, el pueblo palestino en Gaza, primero que estaba en un campo de concentración a cielo abierto durante muchos años, donde todo es, realmente le hacen la vida imposible a los palestinos, en su propio territorio. En segundo lugar, no los dejan pescar, no los dejan proveerse, no los dejan tener el agua que deben tener, no los dejan hacer nada, no, realmente les cortan las salidas al exterior, etcétera. Por otro lado, en Cisjordania están incrementando los asentamientos desde hace muchos años a contramarcha de los reclamos de Naciones Unidas. Han ocupado Jerusalén Este a contramarcha de Naciones Unidas y la ley internacional que se los prohíbe. Un minuto. Es decir, han cometido toda una serie de desmanes permanentes. Y además estaban impulsando un gran proyecto por el cual necesitaban de Gaza, de parte de Gaza o de Gaza casi entera, para un proyecto de gasoductos y oleoductos y todo un pasaje de transporte de energía desde la India hasta Europa y viceversa que pasaba por ahí. De modo que hay una situación, por un lado, los palestinos en ese proyecto, en donde intervenían algunos países árabes bajo coloniaje, insisto, porque es muy importante saber quién es quién en el mundo árabe, la causa palestina, además de la permanente incremento de asentamientos y provocaciones en Jerusalén y en Cisjordania y en Gaza, sufría la posibilidad de una serie de acuerdos que impulsó en su momento Trump y que impulsaba Estados Unidos y demás, donde la cuestión palestina iba a ser totalmente relegada. Bueno, ellos hicieron esa operación, con lo cual hicieron fracasar ese proyecto, y por otra parte, aquellos que dicen que es imposible que una operación de esa naturaleza se haya desarrollado sin el conocimiento en absoluto de las fuerzas israelíes. Ahora, si realmente dimensionaron lo que iba a ocurrir, ¿hasta qué punto lo sabían? ¿Hasta qué punto les convenía que algo sucediese para entonces justificar la invasión a Gaza y digamos, la limpieza étnica en Gaza y quedarse con eso? ¿Hasta qué punto esto puede estar, digamos, teniendo lugar? Y es probable. Yo no lo puedo negar, no estoy en el terreno, no lo sé, pero suena bastante lógico que hayan hecho una especulación con que esa operación, que no necesariamente era generada por ellos, sino que les podía llegar a venir bien para justificar una posterior invasión. Ahora, lo que sí estamos viendo hoy en día es que
entre comillas, Israel, porque Israel es un nombre del profeta Jacob y realmente ellos se adueñan de cosas sagradas para hacer cosas que no tienen nada que ver con lo sagrado, por eso nos resistimos a llamar Israel. Yo prefiero hablar de Estado sionista o de Israel entre comillas. El tema es que fallaron en el cálculo porque después de 10 meses de hacer una masacre y un genocidio se ven impotentes para vencer a un grupo de resistencia llamado Hamas. No pueden enfrentarse con Hezbollah en el norte. No pueden detener los ataques en favor de los palestinos en contra de sus masacres que realizan Irak y el Yemen. No pudieron contestar la respuesta contundente que les dio Irán a su ataque invadiendo 2 jurisdicciones internacionales, la de la propia embajada iraní y la de Damasco, Siria. Entonces, y es evidente que ellos no han podido vencer en su objetivo de destruir a Hamas, aún teniendo todo el apoyo de Estados Unidos en materia de armas, Europa y algunos países árabes de la región incluso. Entonces, lo que evidentemente no pudo haber estado en los cálculos de aquellos que hipotéticamente podrían haber dejado hacer para obtener los objetivos que perseguían, lo cierto es que hoy han quedado en una situación muy crítica, muy problemática, muy dañado Israel en el mundo y en su infraestructura, pensemos en el turismo, pensemos en un montón de cuestiones en el norte que han perdido una cantidad de terreno, digamos, se han tenido que ir un montón de colonos, un desprestigio internacional, una condena de la Corte Internacional, y han enfrentado incluso a Naciones Unidas, a los grupos humanitarios de ayuda de Naciones Unidas, la Cruz Roja, periodistas de todo el mundo. Han hecho un desastre, están haciendo un desastre que le ha generado que internamente en Israel haya un sector muy importante que dice que este loco de Netanyahu nos va a llevar al desastre total. Y Estados Unidos, por otra parte, tampoco está en condiciones o quiere un enfrentamiento total como el que pide Israel, que se lo apoye porque solo no puede, para una destrucción del Líbano tipo Gaza. Entonces, las cuestiones no están bien para Israel y obviamente que este es un genocidio que es tremendo. Hay más de 20.000 muertos entre niños y mujeres. Hay más de 40.000 muertos que se calcula que pueden llegar a 50.000 si el día de mañana se remueven los escombros y se descubre lo que hay ahí abajo. Más de 3 veces en heridos. Un 90% han tenido que dejar sus hogares. Hay casi un 70% de destrucción de gas. Es una cosa que no tiene nombre y que desgraciadamente, y termino con esto, la absurda lógica, entre comillas, de llamar terrorista a un grupo que me mata a 1.000 después de 75 años de ocupación, y yo, en respuesta y para vencerlo, mato a 40.000. O sea, es decir, es una cosa, ya no es el ojo por ojo, diente por diente del talión profético, sino es por un ojo 40.000 ojos. O sea, es una cosa que no tiene 40 ojos o 400 ojos por uno, y eso es pura y lisa agresión. Y cuando vos matás a un niño, eso no tiene justificativo posible, sea quien sea. Seguro. Ahora, el mundo le ha pedido a Israel que pare, e Israel hace uso del veto norteamericano para seguir. Es un escándalo. Es un escándalo humanitario, es un escándalo democrático, es un escándalo en el orden internacional, en la ley internacional, en la humanidad, y sin embargo tenemos gobiernos que apoyan ese terrorismo de Estado. Bueno, así estamos. Fíjate, y nos hiciste una ilustración perfecta en la que coincidimos plenamente, estamos totalmente de acuerdo.
en esta ilustración que vos nos hacías, Abdul Karim. Fíjate que la pregunta con la que terminamos el programa, porque no nos quedamos más tiempo, es ¿a dónde va esto? ¿A dónde, según tu entender, cuál es el camino? ¿Dónde termina esto? Fundamentalmente porque sí, vemos que es un escándalo absoluto de todo punto de vista, un escándalo absoluto. No hay un para qué en esto, no se termina de interpretar cuál es el fin de esto, y en el medio lo que vos decías, ¿no? 40.000 personas, 50.000 personas mueren son masacradas de manera impensada en estos tiempos si se quiere, de la humanidad, como decía cuando empezamos el programa, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta más final para que nos digas qué opinás respecto de este mundo multipolar, cuánto impacto tiene la religión en esto, en este conflicto, y además si lo amplificamos a este mundo multipolar en el que hoy vemos que un poco está representado. Yo no creo bajo ningún punto de vista la caída de Estados Unidos como potencia, fundamentalmente en términos de Estados Unidos y Occidente. Sí, lo que veo es la apertura de una mesa en la que se sienta China, de alguna manera una república atea, y Rusia hoy, de alguna manera, una república capitalista cristiana ortodoxa, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo ves esta aparición del juego de las religiones? Y en esto te dejo para que cierres. De alguna manera nos vas a estar cerrando el programa porque nos quedamos sin tiempo. Lamentablemente tendríamos 3 programas para seguir escuchándote y para que nos sigas ilustrando, pero bueno, esto es así, se nos acabó el tiempo, así que bueno. Bueno, yo te agradezco el espacio, y en principio te diría que desde mi óptica religiosa, el oprimido que se levanta por su derecho es vencedor, no importa que lo obtenga o no lo obtenga. El solo hecho de levantarse, de resistir, de decir basta a la agresión y a la opresión, es un triunfo en sí mismo, que además va a ser recompensado por Dios en la otra vida, que es la verdadera, la real, la eterna. Esta vida es pasajera. Este mundo es al otro mundo como el útero materno a este mundo. Este mundo es un útero grande, como diría Carlos Mujica, el famoso sacerdote cristiano nuestro, un gran hombre sin duda. De modo que, en principio, te respondo así. Yo no sé si el triunfo total, en el sentido de la liberación de su tierra, la terminación de la injusticia y de la opresión, que no implica que mueran los judíos, implica que dejen de oprimirse, que dejen de ocupar sus territorios, digamos, que respeten a los palestinos. Y con respecto a la caída de Estados Unidos y de Occidente, nadie aboga por eso. Lo que sí, que se abstengan de agredir y que realmente dejen de robar, que nos devuelvan las Malvinas y que le devuelvan Palestina a los palestinos y que devuelvan a los rusos. No puede ser que hayan hecho acuerdo con los rusos de no agresión, de no avance la OTAN, y después rompan esos acuerdos, lleguen a las orillas de Rusia y después se rasguen las vestiduras por la reacción rusa. Es decir, deben aprender a negociar y a respetar las negociaciones, no como agresores, sino como seres humanos en un mundo que Dios nos lo ha dado para todos, no para algunos privilegiados. Y con respecto al rol de las religiones, te diría que las religiones, obviamente las religiones tienen una visión profunda de la realidad, sabia, profética, que sin duda las luchas de liberación conllevan tremendos sacrificios, y si no es con fe en Dios, y si nos limitamos a los beneficios que pueda deparar la vida en el mundo, y te diría que el incentivo para enfrentar todos esos sacrificios se anula, digamos. Lo que genera, lo que
realmente ha convertido a Rusia hoy en una gran potencia, a diferencia de la Unión Soviética, yo creo que es justamente la recuperación de su identidad religiosa. Creo que en el caso del mundo islámico es evidente que yo te hablaba de las ideologías foráneas, y la ideología islámica propia de la propia cultura, raíz histórica, le ha dado una fuerza tremenda que hace que los países árabes fueran dominados en 6 días y un grupo como Hamas no pueda ser derrotado en 10 meses con todo el armamento infernal que tienen. Así que las religiones ocupan un lugar fundamental. Occidente ha dado la espalda a la religión, ha creído que con sus avances científicos tecnológicos iba a poder llegar a la panacea de la felicidad, y ha generado una crisis mundial tremenda de recursos naturales, de pobreza, de usura infernal y de agresión militarista en todo el orbe. Y bueno, alguien le tiene que poner fin a esto. Y de vuelta, no estamos queriendo que ningún occidental muera. Lo que queremos, lo que yo creo como occidental, lo digo, es que realmente haya una convivencia. Ojalá que el mundo multipolar sea una oportunidad de un mundo más equilibrado, de un mundo de mayor respeto, de poner límites a los imperialismos. Ahora, lo que sí digo es que si uno no es independiente, yo siempre digo esto: si vos a los 25 años, 30, no sos independiente, tus papás, que son los que más te quieren, te echan a patada de la casa. Es decir, vos tenés que ser independiente, tenés que ser fuerte para jugar y para negociar y para llevar adelante tus proyectos y tu modo de vida. Nadie te va a regalar nada, ni los chinos, ni los rusos, ni los iraníes, ni los nicaragüenses, ni los cubanos. Es decir, vos tenés que ser vos, y justamente aportar tu grandeza, que los argentinos, si hablamos de Argentina, la tenemos, y también saber aprovechar los beneficios que te dan otros. Aprender y dar es el kit de la cuestión. No puede ser que nos anulemos a nosotros mismos y nos querramos poner como furgón de cola de poderes que están haciendo desastres. Sí. Para terminar, digo, en Argentina ahora se dice que emitir genera inflación y hay que tener déficit cero, pero queremos dolarizar un país que tiene el mayor déficit del orbe, ¿no? La mayor, digamos, los que producen inflación mundial y los que además están haciendo estragos en el mundo, y realmente no es esa nuestra identidad. Exactamente. Eso es un capricho que nos lo imponen, además, desgraciadamente. Abdul, como te decía, nos quedamos sin tiempo. Creo que vamos a intentar en el transcurso de la semana ver si podemos tener un nuevo capítulo, con vos respecto de esto, porque fue una charla muy jugosa, porque hemos tratado de interpretar con buena fe todo esto. Que sucede en el mundo de hoy. Creo fervientemente, soy un defensor ferviente de que no hay ninguna posibilidad de que nosotros, ni el ojo por ojo, ni con el ojo por ojo desmedido, se puede pensar en esto. Yo creo en definitiva, y trato de buscar interpretar las acciones que se dan en la geopolítica y en el presente, porque finalmente estoy siempre mucho más cerca de Jesús, en el sentido de que el amor es lo que cambia cualquier circunstancia posible, cualquier dominación y cualquier estilo de opresión. No creo que lo podamos cambiar, y no creo que formemos parte de las posibilidades de cambiarlo a través de la guerra. Entonces el camino es el amor, el camino es el otro, el camino es la construcción colectiva, el camino es el trabajo, el camino es el movimiento de la verdad, el camino es encontrar la verdad. Así que un poco nosotros desde este espacio lo que tratamos es justamente esto, ¿no? Es tratar de prender la luz en lo que podemos,
por supuesto con el margen de error que siempre uno reconoce que puede tener en el análisis y en el pensamiento, pero con la buena intención de buscar que se interpreten, que al final del día los intereses de dominación hoy en día son de una clase que se cree superior y que cree que controla el mundo y que de alguna manera es global por encima del resto, ¿no? Entonces, y esto lo cambiamos, no importa ni las religiones, ni las nacionalidades, esto lo cambiamos a través de esto, ¿no? Del ejemplo del amor, el transitar el amor como principio de vida, ¿no? Entonces, desde acá, desde el Complejo Cultural Atlas, de verdad nos pasamos 20 minutos, agradecemos a los técnicos la paciencia, pero bueno, este tema lo ameritaba, nos pasamos 20 minutos de la hora, esperamos poder tenerte de nuevo, Abdul Karim, gracias por tu colaboración, gracias por estar donde estás, gracias porque pienso que también haberte ido de Argentina y estar allí obedece a un llamado y a una iluminación y a un querer interpretar todas estas cuestiones, así que te mandamos desde acá nuestra admiración, un fuerte abrazo y de nuevo gracias por estar con nosotros, ¿no? Te agradezco, les agradezco a Luis también. Yo te cuento que sintéticamente lo dijo Jesús: procurad el reino de Dios, el reino de la justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Así que esa es la tarea. Gracias Abdul, gracias Luis. Te mando un abrazo grande a Luis. Como siempre, has sido el gestor y el promotor de esto. Sos parte de nuestro equipo ya y así te consideramos, te queremos mucho. Te mandamos un abrazo grande desde Rosario, Luis. Igual un fuerte y gran abrazo para todos ustedes y gracias Abdul Karim por tu predisposición a estar con nosotros y explicarnos lo que está sucediendo en Medio Oriente y en el mundo, ¿no? Y que nos ha quedado un poquito más claro con respecto a toda la prensa mediática con lo que estamos siendo bombardeados, ¿no? Que siempre nos lleva para una sola posición. Gracias por esto, Abdul. A ustedes, Adiós, gracias por estar allí. Gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Esperamos el jueves próximo estar acá. Que tengan una buena semana, que Dios los bendiga y que el mundo pare de matar gente. No se soluciona, no es por ahí. Paren con la guerra. Un abrazo grande.